Perdón, es que lo que pasa, yo entiendo, entiendo, lo que pasa es que en la práctica es como, de alguna manera, lo mismo que nos sucedía en algún momento cuando discutimos los proyectos de ley, que es, ¿cuál es el momento en que un proyecto de ley existe? Que es, para nosotros, el único momento real, concreto, formal, es cuando se envía, o sea, es previo o sea, el envío al Congreso. Entonces, en el fondo, porque eso decimos nosotros, es previo al envío al Congreso, porque es el único momento real que existe ese proyecto de ley. Ahora, en el caso del análisis de pertinencia, puede ser que el análisis de pertinencia, o sea, la representación de pertinencia, puede ser que nunca la tenga un ministerio, o puede ser que la tenga un funcionario que el que evaluó esa medida, no, esta medida no afecta directamente, entonces ni siquiera fue más allá que esa idea en su... No sé si me explico. Es que no estamos pidiendo nada complejo. Ustedes están complejizando esto de manera muy complejo. Y lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo que cada vez que la administración se represente, que la medida pueda afectar de alguna forma, o sea, y eso es lo que llamamos calificación de pertinencia, lo escriba, lo ponga por escrito. Eso es todo. Nada más que eso. Mire por acá. Yo quería hacer un comentario, ¿cierto? Pienso que con esto nos estamos llevando demasiado tiempo, más de lo que cualquiera puede llevarse, o van a venir otros temas mucho más importantes que esto. ¿Qué significa esto? ¿Para cuánto tiempo más vamos a tener con este trabajo? Entonces yo pienso que si se están dando las cosas claras, se están tratando de aclarar, la persona que está estuvo ahí, ¿cómo se llama? El asesor. Asesor, ya se me estaba traspapelando también. El asesor está dando todas las explicaciones del caso. Yo creo que no deberíamos buscarle tantas vueltas a esto y darle una conclusión, darle un término. Y tampoco podemos ir dejando todo pendiente, porque resulta de que con tantas cosas pendientes, después ¿cuándo vamos a terminar? Y realmente si vienen puntos más igual de importantes y probablemente más complicados, entonces consideremos también eso, que en este momento pienso que estamos perdiendo mucho tiempo. Discúlpeme que no es que no tengamos el tiempo, pero tampoco de seguir dando vueltas en lo mismo. Eso era, gracias. Gracias. Iván. Iván Chauquilaf, Sexpress. Bueno, yo coincido un poco con la señora Sonia. Yo creo que estamos dándonos muchas vueltas es un tremendo artículo y hay un apéndice que no hay acuerdo. Esa es la verdad, no hay acuerdo. A mí no me parece razonable, a las demás personas del gobierno tampoco nos parece razonable llegar a ese grado por una razón práctica. Eso no se puede controlar lo que nos están pidiendo. Entonces, colocar un artículo, un inciso que es ocioso porque no se puede controlar, no hay acuerdo respecto a ese tema. Yo no sé si ese desacuerdo va a implicar no llegar a acuerdo en todo el artículo o solamente en ese inciso, pero si es por zanjar, no hay acuerdo. José Miguel. Sí, solo para dejar constancia de por qué no hay, también por parte de justicia, por qué no hay acuerdo, porque el hecho que gatilla, que quede la constancia, es pareciera la duda o la representación, como se acaba de decir, la representación de que pudiera afectar directamente a los pueblos, y esa, la posibilidad de representarse, o sea, duda de que efectivamente lo pueda afectar directamente, nos parece suficientemente acotado para poder trabajar con ello en la administración. Porque este decreto, entre otras cosas, tiene que reconocer derechos y también dar claridades. Y no nos parece que hay una claridad ahí, independiente que consideramos que es sumamente útil el informe que da la Subsecretaría de Servicios Sociales, etcétera, y que eventualmente es útil que lo haga la autoridad correspondiente cuando consideren eso. Pero que quede constancia, no queda claro qué pasa cuando no queda constancia, y en segundo lugar, en qué momento tiene que quedar esa constancia. Eso. Muy
Muy bien, gracias. Enrique. Por acá. Después Beatriz. Sí. Francisco Grinao, Pueblo Mapuche. Bueno, no es algo, lo que se está viendo, digamos, no es algo que se salga de los márgenes. Si bien estamos hablando de pertinencia, es la pertinencia de iniciar o no un proceso de consulta. Entonces, lo único que estamos pidiendo es porque esto van en algún momento, o siempre, digamos, van a tener ustedes que determinar si esta medida influye o no al pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido, nosotros cuando ustedes indiquen, ya sí es pertinente, queda la constancia. Y cuando ustedes también analicen una medida que tampoco que encuentre que no es pertinente, también quede la constancia. Simplemente es eso, no es nada más que eso. Y es en referente a la pertinencia. Que se indique cuando ustedes definan si es pertinente o no, que quede indicado. Es tan simple como eso. Muy bien, Beatriz. Yo concuerdo con la enmienda donde estamos ocupando como mucho tiempo en algo a lo mejor simple, pero creo que esto es parte de la operativización de la aplicación del convenio 169 y creo que por tan poco ustedes no tienen la voluntad. Eso, gracias. Muy bien, gracias. Marcial. Yo entiendo del gobierno que en lo único que no está de acuerdo es con el último párrafo. Para también facilitar, propongo que el resto lo aprobemos y que quede la salvedad de que el último párrafo tenemos diferencia. Entonces, para no volver a discutir el artículo completo. Entonces, podemos darle una vuelta o se puede juntar, veamos la forma de zanjar eso, pero el resto del artículo que ya quede zanjado para no volver a tocarlo. Esa es la propuesta. Bien. ¿Quedó clara la propuesta? Ana, sí. Que en el resto estábamos todos de acuerdo y con la última parte donde está se produce el desacuerdo. Entonces Marcial está dando una salida de que dejemos esa parte de la que ya estamos media y dejamos la otra para seguir avanzando, porque de ese punto de vista cuando ustedes señalan que no están de acuerdo con el último párrafo, significa que incluso cuando dicen no, como que retroceden todo para adelante. Entonces no podemos tampoco. Dejamos esa parte y esa parte es la que tiene que revisarse. Y dejando lo que ya hemos discutido. Pienso. Por eso. Lo único que nosotros no estamos de acuerdo porque, y es por un tema práctico, lo que yo creo que entiendan, no es por un tema jurídico. O sea, lo que nosotros estamos intentando acá es también llegar a un acuerdo con ustedes de algo que en la práctica se pueda redactar así, tal cual para el reglamento. O sea, que en el fondo no haya ni una coma de modificaciones, ¿me entiende? Porque en el fondo, claro, es lo mismo que nos pasaba, por ejemplo, en el artículo, el artículo que conversamos antes respecto de la consulta y la participación, respecto del responsable, perdón. Nosotros estamos de acuerdo con el texto del responsable de la consulta. Lo que pasa es que lo que no estamos, o sea, y nosotros no tendríamos ningún problema en decir que sí ahora. El problema está en otra cosa, es que en la práctica lo que nosotros estamos intentando hacer acá con usted es comprometernos con el texto final. O sea, no con un texto, un concepto, no, el texto final. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa tanto en este como en el otro artículo? Es que, primero, en este quizás lo vemos más evidente porque incorporar eso puede burocratizar demasiado el Estado, porque significa que para cualquier medida tenga que hacer un papel una persona que diga que no hay consulta o que sí hay consulta, pero en general, por lo que nosotros estamos entendiendo acá es que